un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. La sanidad del mendigo y cojo. Lo más maravilloso, mi hermano, mi hermana, sabemos que en el nombre del Señor Jesús hay poder. Ahí podemos darnos cuenta cómo es que se efectuó, hermano, hermana, este milagro tan maravilloso. Dice, hermana, hermana, que por el poder de nuestro Señor Jesucristo, obrando por medio de los discípulos, es algo que debemos de tener en mente nosotros, hermano, hermana. Creo yo que en los que estamos aquí reunidos en esta tarde, Dios de una manera y otra, creo yo que puede mover su mano poderosa por medio de nosotros. Si nosotros nos recordamos, por ejemplo, lo que dice Dios por medio del apóstol Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 12, por ahí habla acerca de los dones que repartió el Señor a cada uno de ellos. Y esto es lo maravilloso para nosotros, hermano, hermana, que dice que Pedro y Juan iban de camino a la iglesia o al templo en la hora de la oración. Dice que en ese momento ya se encontraba alguien ahí sentado a la puerta. Este hombre mendigo y cojo se encontraba ahí con una tremenda necesidad. Amén, amén. A veces nosotros nos presentamos delante de Dios, hermana, hermana, ya sabemos cuál es el problema, la necesidad que tenemos, y Dios también ya la sabe. Lo importante para nosotros, hermano, hermana, es ver qué es lo que Dios va a hacer por medio de nosotros. Acuérdense, el Espíritu ya está en nosotros. Ahora solamente debemos de esperar a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Imagínense a este hombre ahí sentado. ¿Cuánta gente habrá pasado antes que pasase Pedro y Juan? Posiblemente mucha gente había entrado ya antes que ellos y no había acontecido, no había sucedido nada. Pero en el momento que estos dos hombres entran y se paran en la puerta, inmediatamente este hombre, posiblemente ahí rogándoles, porque dice que les rogaba, hermana, hermana, que le dieran una limosna, pero estos hombres dice que no tenía nada. Y ese fue el momento preciso, el momento maravilloso que nuestro Dios esperaba para ser glorificado en esta necesidad. Así como nosotros cada día nos presentamos delante de Él con diferentes necesidades, y sabemos que Dios se glorifica de una manera maravillosa. Y nos sorprendemos así como esta gente quedó sorprendida. Pues mire, mi hermano, mi hermana, si esta gente al ver lo que ya había sido sanado, en cierta manera se sorprendió, pues que no estarían cada uno de ellos con una tremenda necesidad esperando que Dios se glorificara. Y en el momento que Dios se glorifica, se atemorizaron. Pero este hombre no. Al contrario, dice que cuando Pedro lo levantó, inmediatamente entró juntamente con ellos al templo. Y dice que brincaba de gozo, de alegría, hermano, hermano. Lo maravilloso es que Dios hace algo tremendo en nuestras vidas, hermano, hermana,
así como la hizo en este hombre. ¿Qué es lo que necesitaba este hombre para recibir este milagro de Dios, hermano, hermana? Fe. Aquí estamos por fe. Y no nos sorprenda de que Dios se pueda glorificar en estos momentos. Pero una vez más volvamos a los hechos, al tiempo de los discípulos. Imagínense, ¿usted cree que solamente este hombre estaba con esa necesidad o habría más gente ahí? Había más, como en nuestro tiempo. No quiere decir que solamente nosotros tenemos necesidad. Aún los que no pudieron estar, están con una tremenda necesidad. Y lo maravilloso, hermana, hermana, es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros, por medio de usted, por medio de mí, por medio de los demás. El propósito es que nosotros podamos agradecerle a nuestro Dios por lo maravilloso que Él es con nosotros. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Algo muy diferente cuando aquellos hombres, se recuerda en una ocasión que el Señor Jesús estaba en la casa de Simón, hermano, hermana. Dice que hasta ahí llevaron unos hombres a un hombre inválido. Dice que estos hombres, al ver que ya no se podía entrar por la puerta, abrieron una abertura allá en el techo de la casa donde se encontraban. Y el Señor Jesús primeramente se dirigió a ellos. Viendo la fe que ellos tenían, trajeron a este hombre para que fuese sanado. Aleluya. Y aquí es muy diferente. Dice, hermano, hermana, que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Y cuando llega Pedro y Juan, ¿a quienes encuentran ahí? ¿A los que lo trajeron o solamente lo encuentran a él? Solamente a él. Y los otros no tenían necesidad. Se recuerda cuando el Señor Jesús pregunta, cuando en aquella ocasión dice que vinieron a él 10 leprosos. Vinieron 10 hombres leprosos ante él, y después que el Señor los despide, se vayan y den su testimonio como lo estableció Moisés. Vayan con el sacerdote, les dice que se dan la vuelta, pero de los 10 que iban, uno se regresó para darle gracias a Dios. Amén. ¿Y los otros? ¿Habrán quedado sanos? Sí, porque el Señor dijo: ¿dónde están los otros 9? Amén. La cosa es que el Señor preguntó por los otros 9. Aquí pudiésemos decir: bueno, pues el Señor está preguntando por los que lo trajeron, ¿dónde están? Sí, amén. Y si en esta tarde el Señor preguntara: ¿dónde están los que necesitan de mí? ¿Dónde amén. Están? Amén, aleluya. ¿Cuál sería la respuesta? No vinieron, Señor. La cosa es, hermana, hermana, que nosotros vemos el problema, vemos la necesidad, y según está en cada uno de nosotros el recibir la bendición de nosotros, ya está en nosotros. El propósito de Dios es bendecirnos, darnos la bendición. Tal vez, no sé si nosotros lo habramos acostumbrado, pero por lo menos a mí no me enseñaron, de que a veces usted salía, iba con su padre y su madre para que le diera la bendición. No sé si a lo mejor usted lo haya hecho, pero yo no me recuerdo que nunca, cada vez que salía hacia algún lado, yo dije: bueno, hoy voy con mi padre para que me dé la bendición, o con mi madre. Pero sí acostumbraba, ¿verdad que sí? La cosa es, hermano, hermana, que ahora para nosotros las cosas han cambiado. Hablando de nuestro Señor Jesucristo para acá, Él le dijo a sus discípulos, más adelante lo vamos a leer ahí en Marcos capítulo 16, el Señor dijo que a todos aquellos que creyesen en su nombre, hermano, hermana, o sea, los que creyesen en su nombre, tendrían poder en sí mismos. Y el poder que Dios nos ha dado es la libertad para que nosotros podamos hablar directamente con Él, abiertamente con Él.
y le contemos cualquier problema, cualquier necesidad que tengamos. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Y con esa libertad que Dios nos ha dado tiene que ir acompañado con la fe. Porque acuérdense, venimos delante de su presencia pidiéndole por fe para que se glorifique en nosotros. Y así como le pedimos por fe, también por fe tenemos que recibir. Amén, amén. Por eso mi hermana dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuál era la necesidad supuestamente de él? ¿Cuál era su necesidad? ¿Por qué lo llevaron ahí? Para que pidiera limosna. O sea, mal económicamente y mal físicamente. Pero lo más importante para ellos era lo material, era lo económico. Pero Dios, hermana, que sabe qué es lo que necesitamos en sí, Dios se glorificó. En ese momento Dios le da la sanidad. Y ahora sí, no más sentarse para pedir, sino más bien para dar. Eso es lo maravilloso que Dios hace, hermana. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pudiésemos decir, de ellos no recibieron nada, pues de ellos lo recibieron, hermana. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Quiere decir, hermana, que así como Pedro invocó el bendito nombre del Señor, hermana, ¿sucedió el milagro o no sucedió el milagro? ¿Lo podemos invocar nosotros o no lo podemos invocar nosotros? Quiere decir, hermana, que somos bendecidos entonces de parte de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso para nosotros, hermana, que así como el poder de Dios estaba en Pedro y en Juan, está también en nosotros. ¿Cómo es que podemos saber que sí está, hermana? Porque creemos en Él. El Señor dijo que todos aquellos que creyesen en Él, en su nombre, dice, echarían fuera demonios. A quien le pusiese las manos encima, dice, estos sanarían también. Porque en el nombre del Señor Jesús, hermana, hay poder. Pedro y Juan en el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Mire, mi hermana, es un momento maravilloso en el cual deberíamos de ponernos a pensar. Supóngase que en estos momentos sí, en verdad tengamos una tremenda necesidad. Dios sabe quiénes somos nosotros. Sabe lo que estamos haciendo antes de recibir el milagro. Y también sabe cómo vamos a hacer después de recibir el milagro. O si es momento que nos pongamos a pensar. Dios sabe, Dios me conoce. Me conoce aún antes de recibir el milagro. Sabe lo que hago, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. También sabe lo que voy a hacer después que yo reciba el milagro. La cosa es que este hombre nos da un ejemplo maravilloso, hermana. Tal vez en nuestro pensamiento no hubiera sido que después de que sanó, hubiera salido corriendo, pero para su casa o para cualquier otro lado, posiblemente.
Mas sin embargo dice, hermano y hermana, que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted que muchas veces Dios se glorifica en nuestras vidas? Y de repente nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Y por ahí andamos. Ya después que viene otro problema en nuestras vidas, nos acordamos de él. No sería un momento para que nos pusiéramos a pensar. ¿Será que Dios mira a bendecir una vez más? Nuestra respuesta sería sí, porque Dios no es injusto, Dios es justo. Lo maravilloso, hermana, es que Dios a cada día nos da una nueva oportunidad. Y Dios nos da un día más de vivir y no lo aprovechamos. Por eso este hombre dice, hermana, que cuando Pedro lo tomó de la mano en el versículo 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Será que Pedro no lo soltó de la mano, hermana? ¿O será que en el momento que invocó el nombre del Señor, el Señor se glorificó y en ese momento quedas libre, eres libre? Pero él inmediatamente, hermana, se puso en pie, dice, y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Qué hacía en el templo, hermana? Alabando a Dios. Vea qué gozo, qué alegría para él, hermana, que en el momento que se le afirmaron sus pies, hermana, dice que entró con ellos en el templo, caminando por sí solo y saltando y alabando a Dios, posiblemente dándoles ejemplo a los que se encontraban ahí, que se sorprendieron, quedaron atónitos los que se encontraban ahí, hermana. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea, hermana, se sorprendieron porque posiblemente Dios lo levantó para ponerles ejemplo a los que se encontraban allá adentro. Puede ser que muchas veces, hermana, puede que muchas veces nos presentemos así sin reconocer a quien estamos honrando, a quien estamos glorificando. No le digo que sea el caso nuestro, pero puede darse el caso de muchos, hermana, que sí no toman en cuenta lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí. Y que de esa manera no le agradecen a Dios. Y es necesario que nosotros le agradezcamos a cada día, mi hermano, mi hermana, que siempre estemos ahí atentos a lo que Dios va a hacer. Porque dice la palabra de Dios, hermana, que este hombre lo traían casi todos los días a la entrada del templo, a la entrada de la puerta del templo, para que pidiese limosna. Y se supone que en los templos, en las iglesias, hermana, como se dice comúnmente, ahí se mueve el poder de Dios. Pero nosotros sabemos que el poder se mueve en todo lugar. Pero se supone que como estos lugares Dios los ha designado para que nosotros vengamos, lo adoremos y lo glorifiquemos. Con esto no le quiero decir que Dios no se glorifique allá afuera. Dios se glorifica en todos lados. Pero este es un lugar en el cual Dios nos ha proveído, hermana, para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Y ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los que le glorifican, hermana? Nosotros, a los cuales Dios se ha glorificado, esos son los que glorifican el nombre del Señor, hermana. Mire, leamos lo que dice la palabra del Señor. Allí en Marcos capítulo 16, ahorita volvemos aquí en el capítulo 4 de los Hechos. Marcos capítulo 16. Acuérdese, Pedro y Juan, ¿cómo le dijeron a este hombre para que recibiese la sanidad?
En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿verdad que sí? Sé sano en estos mismos instantes. ¿Y sanó? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Solamente invocaron el nombre del Señor. Porque tenían fe, lo invocaron. Nosotros tenemos fe, no tenemos fe. Dice versículo 17 y versículo 18. Vean lo que el Señor les afirmó a sus discípulos, hermana, hermana. Él dijo, en mi nombre, dice, en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Qué dice? Y sanarán. O sea, hermana, hermana, el Señor dice, y estas señales seguirán. ¿Quién comenzó haciendo estas señales primeramente antes que los discípulos? El Señor. Y después los discípulos, porque creyeron en Él. Quiere decir que si nosotros hemos creído en Él, también pueden suceder milagros. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creyeron los discípulos o no creyeron los discípulos? Ahí lo que leíamos en el capítulo 3 del 1 al 10, ahí lo miramos que sí creyeron, ¿verdad que sí? Leamos ahí en el capítulo 4. Ya lo tenemos, hermanos. Además, leamos primero en el capítulo 5. Vamos a leer también el capítulo 4, pero vamos a leer el capítulo 5, versículo 12 hacia el versículo 16. ¿De los Hechos? Hechos 5, versículo 12 al 16. Nos hace falta creer, ya creemos, ¿verdad que sí? Por eso decíamos, el Señor dijo, en mi nombre es el que creyere, en mi nombre se echarán fuera demonios, o si en mi nombre harán sanidades también. Vean lo que dice versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el templo, y estaban todos unánimes en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, hermano, hermana, miren, nosotros, si creyéramos un poquito, no creer en el hombre, no creer en el hermano, no creer en la hermana, sino creer en el Señor Jesús. Mire, ¿qué sería? Como le digo, ni aún en nosotros, creo yo, los cristianos lo hacemos. Pero imagínese al ver que alguien glorifica a Dios, así como este hombre que fue sanado. Entró y glorificó a Dios, hermano, hermana, porque en cierta manera Dios se glorificó y lo sanó. Posiblemente desde ese momento siguió con los apóstoles. O sea, de tanta multitud que lo hacía, era uno de ellos también. Posiblemente, hermana, hermana, imagínese que en nuestro tiempo, que la gente dijera, bueno, este es hermano, este es hijo de Dios. Le voy a pedir que ore por mí, un ejemplo, pongámosle así. A ver si Dios se glorifica en él.
Si se glorifica o no se glorifica, no pierde. Pero si Dios se glorifica, gana. O sea, posiblemente pudiéramos decir, lo que nos hace falta es atrevimiento, decidirnos, pedir. Si Dios lo hace o no lo hace, bueno, pues bendito sea Dios. Pero ¿qué tal si lo hace? Pero posiblemente no nos animamos, no lo hacemos y nos quedamos en la misma condición. Y dice aquí en el versículo 12, hermano, hermana, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por medio, dice, por la mano de los apóstoles. No eran los apóstoles, ¿quién era? ¿Quién los hacía? El Señor. El Señor por medio de los apóstoles. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, hermana, dice que de los demás ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos. Es como en nuestro tiempo, sabiendo y conociendo acerca del poder de Dios, hermana, aún así no lo quieren seguir. Y el Señor Jesús en una ocasión dijo que si nosotros no dejábamos padre, madre, hijos, esposo, esposa, por seguirlo a Él, hermana, no éramos dignos de Él. O sea, con esto no está diciendo que dejemos a la familia. No, si puedes, tráete a toda la familia. Pero si la familia no quiere, sígueme tú, dice. Amén. O sea, lo maravilloso para nosotros, hermana, es que dice el versículo 14, y los que creían en el Señor, no en los discípulos, y los que creían en el Señor, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se imagina, hermana? Pudiésemos decir, esto sí que tenía fe. Amén. Porque hasta fe tenían en la sombra. No solamente Pedro, sino hasta la sombra también. Pero acuérdense, no era Pedro ni era la sombra, ¿verdad? Amén. Era el Señor Jesús. Por eso imagínense si en este tiempo fuéramos así como en aquel tiempo, hermana. En nuestro tiempo, aún viendo que Dios ha hecho grandes milagros en nuestras vidas, hermano, no lo honramos, no lo glorificamos, no lo exaltamos. Somos sinceros y deberíamos ser diferentes, sabiendo, hermana, que el poder de Dios ya está en nosotros, porque digo que los que creyesen en su nombre, hermana, en cierta manera Dios, el Señor dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis mucho más, mejor aún todavía, o haréis mucho más que yo. Porque acuérdate, hermana, el Señor Jesús estuvo aquí por 3 años y medio, según dice la palabra, por 3 años y medio. E imagínense cuántos años hemos estado experimentando ya las bendiciones de Dios. En nosotros ya no debería de haber duda. Yo le pido por fe y por fe lo recibo. No debemos de dudar en nada nosotros. Por eso imagínense, hermana, que esta gente o estas creyentes crecían en número en el nombre del Señor Jesús. Y dice, hermana, que tanto no solamente, sino que sacaban aún a los enfermos, a los familiares, los sacaban fuera. A los que se encontraban con diversas necesidades, los sacaban afuera. A los que posiblemente estaban ahí postrados en cama, los sacaban a uno en su lecho y los ponían ahí. Como diciendo, por ahí se oye que viene Pedro, por ahí. Vamos a esperarlo. ¿Se recuerda aquellos 2 cieguitos que dice que escucharon que por ahí iba a pasar Jesús? Ellos salieron
De lejos escuchaban que por ahí venía Jesús y ellos gritaron, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Era grande su necesidad, mi hermano, mi hermana, era grande su necesidad que tuvieron que salir hacia afuera. ¿Por qué la gente no esperó en sus casas para que Jesús entrara, hermano, hermana? Todos querían ver a Jesús. Así también nosotros queremos ver a Jesús, tenemos que salir, hermano, hermana. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense, hermana, hermana, es como cuando usted dice, no, pues si voy, ¿y qué tal si no? Es que tenemos que venir no dudando. Sí, amén. Tenemos que venir con la convicción de que lo vamos a recibir, hermano, hermano. Imagínense, posiblemente el vecino a su vecino le dijo, mira, allá se mueve el poder de Dios, vamos. Aleluya. Imagínense qué compromiso de ellos con sus vecinos. Diciéndole, dice, mira, vamos allá al templo de Salomón. Ahí va a estar el Señor Jesús, ahí van a estar los discípulos. Vamos, a lo mejor Dios te puede sanar. Y posiblemente ahí en tanta insistencia los convencieron, hermano, hermana. Imagínense, en ocasiones nosotros decimos, invitamos a alguien, le prometemos algo, ¿verdad que sí? El último no recibe, hasta nos reclaman, ¿verdad que sí? Pero tú me dijiste, ustedes me dijeron. Por eso nosotros, hermano, hermana, solamente tenemos que hablar acerca del Señor Jesús y que el Señor Jesús se encargue de lo que tiene que hacer. Porque si nosotros decimos, hermano, hermana, pues quedamos mal nosotros. Pero según el poder de Dios debe de actuar en nosotros, hermano, hermana. Y si nosotros queremos, el Señor no nos avergonzará, mi hermano, mi hermana. Dice una vez más 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice que unos cuantos, todos eran sanados. ¿Qué tal si este es el día que Dios estableció, que Dios designó, hermana, hermana, para que todos quedásemos sanados? Y el día de mañana nos preguntamos, pero ¿por qué no todos? Es que no todos quisieron. No todos vinieron, no todos acudieron. Por eso se da cuenta, mi hermano, mi hermana, se da cuenta que Dios siempre pedía que lo escuchase. Porque por medio de su palabra, mi hermano, mi hermana, es que Dios se glorifica por medio de su palabra. Amén. Mire, leamos en el capítulo 4. Leamos versículo 23 hacia el versículo 31. Estos sí que pedían un deseo maravilloso de parte de Dios, hermano, hermana. Un deseo que no se podían resistir. Porque ellos, hermano, hermana, lo que querían era proclamar el bendito nombre del Señor, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros en lo que pedimos, en lo que hacemos, en el nombre del Señor Jesús tiene que suceder el milagro, mi hermano, mi hermana. Ya lo tenemos, capítulo 4. Versículo 23 hacia el versículo 31, Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Según hermana, dice el 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, hermana, algo que no se podían resistir a ellos, ¿verdad? O sea, cuando el Señor dice algo, lo dice y lo cumple. ¿Y qué es lo que ellos estaban pidiendo, hermana? ¿Qué estaban pidiendo ellos en el versículo 29? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Se creyeron a lo que el Señor Jesús le dijo ahí en Marcos capítulo 16, hermana, que todos aquellos que creyesen en Él, en su nombre, digo, en su nombre, echarían fuera demonios. Y por si alguien se encontraba enfermo por ahí, sanaría inmediatamente. Se da cuenta, hermana, el poder de Dios, ¿dónde está? ¿Qué no está allá en nosotros? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué no podemos hacer milagros, hermana? Porque los queremos hacer nosotros. Pero si nosotros hiciéramos lo que hizo Pedro y Juan, hermana, aquel hombre cojo le dijeron: míranos atentamente, no quites tu mirada de nosotros. Dice que él se acercó esperando recibir algo de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿verdad que sí? Pedro inmediatamente lo tomó de la mano, inmediatamente sus tobillos y sus pies se enderezaron, e inmediatamente caminó, y saltó y entró al templo. Aquí entró al templo, hermana, a adorar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermana. Por eso es que Dios en ocasiones se queda callado, hermana, porque sabe quiénes somos nosotros. Sabe que por medio de nosotros puede hacer tantos señales y milagros y prodigios. Pero como sabe cómo somos nosotros, hermana, que en ocasiones ni por nosotros mismos nos preocupamos, menos nos vamos a preocupar por los demás. Y dice aquí en lo que acabamos de leer, hermana, y puestos en libertad, acuérdense, ellos fueron tomados presos, hermana, por este milagro que hicieron. Y eso era lo que le estaban diciendo a Dios, mira, todos se han levantado contra tu santo Hijo, todos se han amontonado, en cierta manera dice a unos príncipes,
se ha levantado contra el Señor, tu Hijo, el Cristo. Y ahora dice, hermana, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Pudiésemos, bueno, entonces, ¿para qué ellos estaban pidiendo que Dios les concediera, hermana, hablar con toda libertad la palabra de Dios? Ellos decían, permítenos, Señor, hablar mientras que tu mano, dice, mientras que tu mano comienza a moverse y a hacer sanidades, porque acuérdense, el que los iba a hacer era el Señor. O sea, nosotros solamente tenemos que invocar el nombre del Señor. El que tiene que hacer el milagro es Él. Es Él. Pero como a veces nosotros lo invocamos y queremos hacerlo nosotros, hermana, después el Señor dice, bueno, pues entonces, ¿para qué me necesitan? Si ustedes lo quieren hacer todo. El Señor solamente quiere que lo invoquemos a Él, porque en su nombre dice, hay poder. Y ahí dice el 29, hermana, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras tú, dice del 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A nosotros solamente permítenos hablar. De lo demás, encárgate tú. ¿Eso es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere? El 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, hermana, todos fueron llenos. Acuérdense, los discípulos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Allá desde el capítulo 1 al 2, ahí nos vemos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero aquí, quienes recibieron el Espíritu Santo, los que se encontraban ahí con ellos. Porque dice, hermana, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, hermana, ahí en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, ahí ya está agregando los que habían creído en el Señor, aparte de los discípulos, hermana. Y ahí dice que juntamente con los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Por eso nosotros deberíamos de preguntarnos, hermana, Señor, ¿te sigues moviendo hasta este día o ya dejaste de hacer milagros? Acuérdense, muchas veces nosotros queremos hacer cosas, hermana, y el que las hace o el que las debe de hacer es el Señor. Nosotros solamente invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús y el milagro tiene que suceder. Mire, vamos a terminar ahí en el Salmo 18. Dice el salmista, mi escudo y mi fuerza eres tú. Imagínense aquella grande multitud que escuchaba a los discípulos mencionar el nombre del Señor, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Muchos de sus amigos y parientes y vecinos traían los enfermos. Amén, amén. No esperaban tanto que Pedro los tocase, pero por lo menos que al pasar Pedro la sombra los tocase a ellos. Aleluya. Imagínense en nuestro tiempo, diríamos, qué locura de esta gente. La cosa es, hermana, que siempre se busca de muchas maneras cuando hay necesidad, pero cuando no hay necesidad,
ni por uno mismo se preocupa. Dice Salmo 18. Leamos versículo 1 y versículo 2. Eso nos podría recordar también palabras de este hombre que se encontraba mendigando y cojo, hermano, hermana, que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué era para él, hermano, hermana? Dice: él es para mí mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Dios quiera que sea lo mismo para nosotros, mi hermano, mi hermana, que le permitamos que nuestro Dios se glorifique en nuestras vidas y que nos dé la confianza, nos dé la seguridad, no solamente para nosotros, sino para con los demás, mi hermano, mi hermana, porque según dice que Pedro y Juan, hermano, hermana, no solamente hacían sanidades y milagros y prodigios entre los que se encontraban ahí, sino que en el pueblo, los que se encontraban en el templo, la mano del Señor Jesús se glorificaba, mi hermano, mi hermana. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde.